Bienvenidos a todos los participantes en el Diplomado de Actualización en Pediatría. Mi nombre es Claudia Beltrán, soy infectóloga pediatra y actualmente trabajo como docente en la Universidad de Antioquia en Medellín. Les voy a hablar de infecciones de piel y tejidos blandos en niños. Inicialmente recordar que la piel intacta es parte de la inmunidad innata y que actúa como una barrera mecánica para los diferentes microorganismos que se pueden encontrar en la piel, algunos como colonizadores, como Staphylococcus epidermidis, Propionibacterium acnes, difteroides, entre otros, y algunos como flora transitoria, como Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, que van a ser los principales protagonistas de las infecciones en piel y tejidos blandos. Las infecciones de piel y tejidos blandos son una de las principales causas de consulta, no solo en el ámbito ambulatorio, sino también en los servicios de urgencias pediátricas. Se pueden clasificar en purulentas o no cuando existe la presencia de un exudado inflamatorio acumulado o lo que conocemos como abscesos. Pueden ser primarias o secundarias, llamamos primarias aquellas que se presentan en la piel sana o en la piel intacta, y secundarias aquellas que se presentan en una piel que ya ha recibido algún trauma, como por ejemplo piel quemada o piel secundaria a una herida, una piel de un paciente que ha tenido una fractura, etc. Reciben el nombre específico, las infecciones de piel y tejidos blandos, según la profundidad o según el compromiso de las diferentes capas anatómicas de la piel y del tejido celular subcutáneo o si hay compromiso o no de los músculos. En esta diapositiva podemos observar las distintas capas de la piel, empezando por la epidermis y las condiciones clínicas asociadas según la localización anatómica. Superficialmente encontramos el impétigo infeccioso, el impétigo buloso, ectima y dentro de la etiología principal Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus. Más profundo hacia la dermis, erisipela, principalmente por Streptococcus pyogenes, celulitis, abscesos subcutáneos, infecciones de anexos, también causadas por aureus, y ya hacia la fascia, fascitis, que está asociado principalmente a Streptococcus pyogenes, o miositis, principalmente por Staphylococcus aureus. Las manifestaciones clínicas de las infecciones de piel y tejidos blandos van a depender también de lo que hablamos anteriormente, del compromiso que tenga de la piel. Hablamos de impétigo, cuando hay una infección superficial de la epidermis. Aquí podemos observar un niño con un impétigo clásico y las lesiones se caracterizan porque son vesiculares, a veces pustulosas y tienen costra. Hablamos de foliculitis cuando hay infecciones superficiales de los folículos pilosos y se caracterizan semiológicamente porque son pápulas o pústulas en el folículo piloso y tienen una base eritematosa. La erisipela es una infección que afecta a la dermis superficial, no es necrosante, tiene compromiso de los vasos linfáticos. El forúnculo es una infección del folículo piloso, pero que no se queda superficial como la foliculitis, sino que tiene una extensión hacia la profundidad de la dermis. El carbunclo o anthrax es una infección de la piel que compromete varios folículos pilosos. Al comprometer varios folículos pilosos, se observa en esta entidad múltiples focos de drenaje o múltiples bocas de drenaje y unos cambios inflamatorios muy marcados en el tejido conectivo.
La celulitis es una infección que se limita a la epidermis, a la dermis y al tejido celular subcutáneo superficial, sin una cavidad purulenta organizada, a diferencia del absceso cutáneo, que también llega hasta el tejido celular subcutáneo, pero profundo, y se observa que hay un contenido inflamatorio en una cavidad organizada. La fascitis necrosante es una infección que compromete no solo el tejido celular subcutáneo, sino que llega hacia la fascia muscular. Y en piomiositis, la extensión de la infección llega hasta grupos musculares individuales. Las guías de práctica clínica de la ITSA son las que actualmente aceptamos para el manejo de las infecciones de piel y tejidos blandos, tanto en niños como en adultos. Las preguntas claves que tenemos que hacernos frente a una infección de tejidos blandos ¿es una infección leve, es una infección moderada o es una infección grave? ¿Tiene este paciente criterios de gravedad? ¿Es un paciente inmunosuprimido en el cual debamos pensar en otros microorganismos, como por ejemplo microorganismos oportunistas? ¿Cuál fue la puerta de entrada para esta infección? ¿Es una infección de origen hematógeno o es una infección secundaria trauma o secundaria alguna laceración, picadura, etc.? ¿Tiene el paciente antecedentes de hospitalización? ¿Sí o no? Cada una de estas preguntas va a determinar cuál es el manejo, no solo desde el punto de vista intrahospitalario o ambulatorio, sino también el manejo antibiótico que va a recibir el paciente. Por ejemplo, los pacientes con criterios de gravedad, la elección de la terapia antibiótica va a ser siempre endovenosa. Los pacientes inmunosuprimidos pueden presentar infecciones de otras etiologías diferentes a Staphylococcus aureus y a Streptococcus pyogenes, como por ejemplo infecciones de piel y tejidos blandos por anaerobios, por bacilos gram negativos e incluso por hongos o micobacterias. ¿Cuál es la puerta de entrada? También nos tiene que definir cómo vamos a hacer el abordaje frente a este paciente si tenemos que buscar otros focos. Y el antecedente de hospitalización nos ayuda sobre todo a tomar la decisión de si iniciamos tratamiento para microorganismos con algún perfil de resistencia como Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Cuáles son los criterios de gravedad? En infecciones no purulentas se pueden clasificar leves, moderadas y graves, según si es celulitis o erisipela, es leve, si tiene signos sistémicos de infección, moderada, y grave si es un paciente inmunosuprimido, si es un paciente que tenga signos sistémicos de infección, un paciente que haya tenido falla terapéutica al tratamiento antibiótico oral, o pacientes que tengan signos clínicos de infección profunda, mucho ojo con fascitis necrosante, pacientes que tengan bulas, pérdida de piel, pacientes que se presenten hipotensos o en choque o con disfunción orgánica. En las infecciones purulentas, leves generalmente no existen, moderadas, las que tengan signos sistémicos de infección, y severas que tengan falla terapia o drenaje, o pacientes que tengan signos sistémicos de infección como los anteriores. Impétigo. El impétigo puede ser no ampolloso y ampolloso. El impétigo no ampolloso es de niños más grandes, el ampolloso es más de lactantes. La ubicación del impétigo no ampolloso va más hacia la cara o hacia las extremidades. El ampolloso también incluye el tronco, glúteos y perineo. El impétigo ampolloso es una manifestación o puede ser una manifestación del síndrome de piel escaldada, a la presencia de toxinas. El no ampolloso no es una manifestación local de piel escaldada. El no ampolloso generalmente se acompaña de una costra mielicérica. Son ampollas firmes que desaparecen rápidamente. Las ampollas del ampolloso son ampollas descritas como flácidas. Tienen zonas erosionadas superficiales con ribete de escamas. El no ampolloso tiene un eritema circuncidante diferente al ampolloso, y generalmente en el no ampolloso se observan linfadenopatías que no se observan en el impétigo ampolloso. Aquí vemos dos gráficos donde se evidencian claramente las diferencias. Un impétigo no ampolloso con unas ampollas firmes con costra que desaparecen rápidamente, y el ampolloso unas ampollas medio fofas flácidas que cuando desaparecen dejan el estigma de ausencia de piel donde estaban localizadas. El ectima es muy parecido al impétigo. La importancia del ectima es que invaden la dermis, son más profundas y a veces se presentan, como observan en esta figura, con necrosis,
con gangrena, y en estos pacientes hay que sospechar, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, otras causas infecciosas como pseudomonas, anaerobios e incluso infecciones micóticas. Erisipela y celulitis. En la erisipela, la lesión es eritematosa delimitada, es la que conocemos como piel de naranja, asociada principalmente a streptococcus. En la celulitis, que se puede presentar también por estafilococcus, la diferencia con la erisipela es que la lesión no está bien definida, pero también es una lesión eritematosa, caliente, dolorosa. Aquí vemos en esta fotografía una diferencia entre celulitis. Ustedes observan acá, no hay bordes definidos, ¿sí? Esta es más superficial, en la erisipela es un poco más profunda y son unos bordes muy bien definidos. Erisipela se asocia más a streptococcus, celulitis se asocia más a estafilococcus, pero también puede ser producida por streptococcus. Esta es una imagen de foliculitis. Miren que el compromiso es de cada uno de los folículos, a diferencia del carbúnculo donde hay un compromiso ya entre los folículos y hay múltiples bocas de drenaje en esta entidad. Los abscesos se presentan como masas fluctuantes que tienen una base eritematosa, son profundos, tienen edema, tienen calor local y usualmente los abscesos requieren drenaje para mejorar clínicamente. La fascitis necrosante, como ya lo mencioné, es una infección mucho más profunda que compromete las capas de la piel hasta la fascia y se debe sospechar en pacientes que ingresen sépticos, que tengan una progresión rápida de la lesión, que tengan un dolor insoportable, la piel esté indurada, que tengan presencia de equimosis. La equimosis generalmente precede la lesión necrótica. Hay que evaluar si tiene crépitos a la palpación, un edema que va más allá del eritema, tiene que ser llamativo para el médico, y anestesia cutánea. Ojo con fascitis necrosante, es una emergencia médica, puede comprometer la vida del paciente. Les recuerdo, ¿cuándo sospecharlo? Cuando haya un dolor desproporcionado o anestesia, cuando haya bulas, áreas de necrosis, cuando haya crépitos, o sea, presencia de gas en tejidos blandos, cuando haya una rápida progresión de la lesión, cuando en la anamnesis el paciente o la madre del paciente refiera que empezó con una lesión pequeña y en menos de 24 horas se ha extendido. En un paciente que luce mal, un paciente que luce séptico, este paciente requiere evaluación urgente por cirugía, hay que remover el tejido desvitalizado y requiere un manejo multidisciplinario en unidad de cuidado intensivo. Tiene una alta mortalidad, entre un 50 a 60%. Y hay dos tipos, una polimicrobiana y otra monomicrobiana. Hay otras clasificaciones que ponen 4 tipos, pero en general estas son las dos más frecuentes en pediatría. Ojo con el control quirúrgico de la infección para garantizar la mejoría del paciente. Empiomiositis es una infección de todas las capas de la piel, pero ya incluye un compromiso del músculo. También se conoce como absceso musculoesquelético. Principalmente el agente etiológico implicado es Staphylococcus aureus en el 95% y está asociada a osteomielitis en un 40%, artritis séptica en un 7%. En cuanto a la microbiología de las infecciones de piel y tejidos blandos, lo he venido mencionando
durante la conferencia principalmente están asociados a Staphylococcus aureus y a Streptococcus pyogenes. Sin embargo, hay que recalcar que si la infección ocurre en un entorno hospitalario, otros microorganismos podrían estar implicados como Staphylococcus coagulasa negativo, como Bacillus gram negativos y Staphylococcus aureus meticilino resistente principalmente. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico en las infecciones de piel y tejidos blandos? No siempre vamos a tener la posibilidad de un cultivo. Estos solo los vamos a tener en infecciones purulentas o cuando el paciente es llevado a un drenaje quirúrgico. Pero generalmente las infecciones de piel y tejidos blandos no tienen una muestra en la cual nosotros podamos identificar la bacteria que lo está causando. El rendimiento de los hemocultivos en un paciente con infección de piel y tejidos blandos es muy bajo. Es más alto en pacientes que tengan signos sistémicos de infección, pero alcanza un 5% aproximadamente. Los cultivos por aspiración con aguja fina depende del tipo de infección que tengamos. Si es un absceso, por ejemplo, en el cual tengamos una muy buena muestra, puede llegar a alcanzar un rendimiento del cultivo del 40%. El cultivo de biopsia cutánea tiene un rendimiento del 20 al 30%. Y los anticuerpos antistreptolicina, cuando pensamos en una infección estreptocóxica, tampoco tienen un muy buen rendimiento. Por ello, las infecciones de piel y tejidos blandos son una entidad cuyo diagnóstico es básicamente clínico. El tratamiento. Una vez que se hace el diagnóstico de una infección de piel y tejidos blandos, debemos definir si el paciente requiere manejo ambulatorio o manejo hospitalario. Lo más importante en las infecciones de piel y tejidos blandos es el control de la infección. No solo en esta entidad, también ocurre en las infecciones osteoarticulares o en otro tipo de infecciones purulentas. Lo más importante es definir si este paciente requiere un drenaje, porque este va a determinar el pronóstico e incluso la duración del tratamiento. Este drenaje puede realizarse desde el consultorio en infecciones, abscesos pequeños, hasta una sala de operaciones. Depende también de la extensión y del estado clínico. Recordar los criterios de hospitalización: pacientes con infección profunda, con infección necrosante, pacientes que tengan pobre adherencia al tratamiento, pacientes que no se tomen la medicación oral, por ejemplo, pacientes muy pequeños, pacientes que tengan inmunosupresión severa o que tengan falla terapia ambulatoria, tienen indicación de hospitalización para el tratamiento de la infección. ¿Cuáles son los casos que se complican en infección de piel y tejidos blandos o los pacientes que tienen riesgo de complicación y que preferimos manejarlos de forma intrahospitalaria? Neonatos o lactantes menores de 3 meses, pacientes con infección grave o con una progresión rápida de la lesión, pacientes que requieran UCI, obviamente, pacientes con inmunosupresión, no solo los oncológicos, sino también aquellos pacientes que reciban algún tipo de terapia inmunosupresora, pacientes con inmunodeficiencias primarias. ¿Cuál es el tratamiento de las infecciones de piel y tejidos blandos? En los casos leves, como por ejemplo impético, infecciones leves de piel, se pueden administrar antibióticos tópicos, por ejemplo mupirocina al 2%. En algunos casos, sí o no, sumados a un antibiótico oral. Esto depende de las manifestaciones clínicas que tenga el paciente y del estado general. Si usted sospecha una infección estreptocóxica o por Staphylococcus aureus meticilino sensible, el tratamiento de elección es con una cefalosporina de primera generación como la cefalexina o con algunos betalactámicos antiestafilocóxicos como la dicloxacilina, sino que tiene una limitación y es que no es bien tolerado por los niños. Hay que tener en cuenta que para yo saber si mi infección es por Staphylococcus aureus meticilino sensible, debo conocer la epidemiología local de Staphylococcus aureus en la región, en la ciudad o en el hospital donde me encuentre. ¿Cuáles son los factores de riesgo para infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente? Historia o de colonización o infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente, el paciente que ya haya usado antimicrobianos, pacientes que tengan heridas crónicas abiertas, pacientes de edad avanzada,
pacientes que tengan alguna enfermedad de base, alguna comorbilidad, o por ejemplo enfermedad renal crónica, enfermedad vascular periférica, diabetes o inmunosupresión, pacientes que laboren en instituciones de salud o pacientes que estén en contacto con personas que laboran en instituciones de salud, estancia en cuidados intensivos, pacientes que hayan sometido a procedimientos invasores como diálisis peritoneal o catéteres intravasculares o pacientes que usen drogas intravenosas. En realidad, en la epidemiología del Staphylococcus aureus meticillin resistente en nuestras ciudades, lo que hemos venido observando es un incremento de estos aislamientos, incluso en cepas que provienen de la comunidad, alcanzando frecuencias entre un 30 a 50%, depende de la ciudad de donde se esté evaluando. Cuando tenemos este tipo de epidemiología, aislamientos de Staphylococcus aureus por encima del 20%, se recomienda tratamiento empírico para estas infecciones teniendo en cuenta este perfil de resistencia. ¿Qué se puede dar? Si tenemos un paciente que está ambulatorio, podemos darle trimethoprim sulfamethoxazol, clindamicina, en los casos que podamos disponer de una presentación adecuada para la edad y para el peso del paciente. En el caso de un paciente que se encuentra hospitalizado, tenemos varias opciones terapéuticas para Staphylococcus aureus meticillin resistente, como vancomicina, clindamicina, linezolid y ceftarolina. Cabe recalcar que para esos pacientes que tengan infecciones graves, que se encuentren hospitalizados y que sospechemos infecciones por Staphylococcus aureus, la elección sería un antibiótico bactericida, en este caso vancomicina o ceftarolina, un beta-lactámico. En el caso de pacientes que no se sospeche que tengan bacteriemia asociada a infecciones de piel y tejidos blandos, se pueden usar otros antibióticos, por ejemplo clindamicina, linezolid, siempre y cuando tengamos la disponibilidad de la prueba D para clindamicina por aquello de la resistencia inducible por eritromicina. En cuanto a la duración del tratamiento en las infecciones de piel y tejidos blandos, también va a depender del tipo de infección y de las manifestaciones clínicas que tenga el paciente según su gravedad. Si tengo pacientes con abscesos menores de 5 centímetros, únicos, no complicados, se puede considerar manejo solo con drenaje. Si tengo pacientes con infecciones superficiales como furunculosis o abscesos drenados, puedo dar tratamientos cortos, incluso algunos autores hablan de 3 días, lo más aceptado es entre 5 a 7 días. En realidad, lo que se ha visto en la diferencia entre drenaje y antibiótico y drenaje sin antibiótico en este tipo de infecciones leves es la recurrencia del evento, que puede ser un poco mayor, no significativa, pero menos del 5% en pacientes que no reciben el tratamiento antibiótico y solo reciben drenaje. En cuanto al tratamiento para celulitis, se define entre 7 a 10 días, según la evolución y la respuesta clínica del paciente. En infecciones complicadas o profundas, como piomiositis, el tratamiento, si es prolongado, incluso entre 4 a 6 semanas. Debo recalcar que el tratamiento no necesariamente es todo endovenoso. En el momento en el cual el paciente, sus manifestaciones clínicas estén controladas, no tenga signos de respuesta inflamatoria sistémica, no haya presencia de fiebre, tenga una evolución hacia la mejoría, se puede hacer cambio terapéutico. Por último, hablarles un poco de las infecciones recurrentes y la terapia de descolonización. En realidad, los protocolos de descolonización en pacientes con infecciones recurrentes tienen una evidencia débil para recomendarse. Sin embargo, uno los encuentra antibióticos tópicos, por ejemplo, mupirocina intranasal y en pliegues mensual durante una semana y baños con clorhexidina, pero con una evidencia muy débil para su recomendación. Hay otra recomendación que puede encontrar uno en la literatura cuando un paciente presenta más de 4 infecciones de piel y tejidos blandos en el año, dar antibióticos orales profilácticos. Esta evidencia es muy débil para ser recomendada y sí está asociada a desarrollo de resistencia antimicrobiana, por lo cual no es una recomendación que hagamos desde el punto de vista académico. Este es un algoritmo que resume lo que he manifestado anteriormente en el manejo de infecciones de piel y tejidos blandos.
clasificarlas entre no purulentas y purulentas según las características clínicas y después de eso clasificarlas en si son leves, moderadas o graves para poder definir qué tipo de tratamiento requiere. En las infecciones muy purulentas, las graves, como la fascitis necrosante, requiere debridamiento, descartar el proceso necrosante en el desbridamiento, descartar el tejido no vital e iniciar un tratamiento antibiótico empírico que incluya Staphylococcus aureus meticillinus resistente, por eso aquí va a aparecer vancomicina, y otros antibióticos que curan Staphylococcus aureus meticillinus sensible, Streptococcus y otras bacterias. Ya según lo que uno defina como etiología de la infección, puede seguir un tratamiento dirigido. En fascitis necrosante, si piensa que es Staphylococcus aureus meticillinus resistente, va a dar un tratamiento dirigido, pero si piensa que es un tratamiento polimicrobiano, piperacillina tazobactam puede ser una opción, o cualquiera de estos microorganismos que ustedes encuentran acá debería ser manejado con estos tratamientos. Si es una infección purulenta moderada, se puede dar tratamiento endovenoso con penicilinas, esto principalmente pensando en Streptococcus, o ceftriaxona, cefazolina o clindamicina. Si es leve, tratamiento oral. En infecciones purulentas, leves, moderadas o graves, todas, miren que tienen acá incisión y drenaje y considerar el tratamiento antibiótico. Acá no, acá solo incisión y drenaje en las leves. Moderadas, infección y drenaje, considerar el tratamiento antibiótico. Empírico, si sospecho Staphylococcus aureus meticillinus resistente, puede ser con trimethoprim sulfametoxazol. Si sospecho infecciones graves que también incluyan Staphylococcus aureus meticillinus resistente, con alguno de los antibióticos dirigidos para esta bacteria. Y cuando ya está definido la resistencia de Staphylo, si es sensible, ya puedo cerrar el espectro o continuar con un antibiótico solo para Staphylo sensible, como cefazolina u oxacilina. Bueno, muchas gracias. Recordarles como conclusión que las infecciones en piel y tejidos blandos son muy frecuentes en pediatría, que se debe definir si el tratamiento es ambulatorio o hospitalario, que contamos con muy buenos antibióticos para el manejo de estas infecciones, pero que si no se hace el drenaje adecuado, indicado y oportuno, entonces estos pacientes no van a mejorar rápidamente como quisiera.